Nadie imaginó que aquel discurso, transmitido desde los históricos muros del Vaticano, se convertiría en una de las declaraciones más polémicas jamás pronunciadas por un pontífice en la historia contemporánea de la Iglesia Católica. León XIV, conocido hasta ese momento por su carácter conciliador y su visión moderada sobre los asuntos sociales y religiosos, rompió todo precedente la tarde del domingo, cuando se dirigió al mundo en una homilía que parecía destinada a la reflexión, pero terminó encendiendo una hoguera de indignación que cruzó fronteras, credos y tendencias políticas. Lo que dijo León XIV no solo enfadó a millones de creyentes, sino que dejó perplejos a obispos, líderes internacionales, analistas religiosos y fieles de todos los rincones del planeta. Hoy, te contamos en detalle qué palabras pronunció León XIV, por qué desataron tanta furia y qué consecuencias están sacudiendo los cimientos del Vaticano y más allá. Desde primeras horas de la mañana, fieles de distintos países se reunían en la plaza de San Pedro para escuchar la habitual homilía dominical, un acto que durante décadas ha sido símbolo de unidad para la cristiandad mundial. Las campanas resonaron a las 12 del mediodía, marcando el inicio de lo que debía ser una sencilla bendición papal, como tantas otras. Nadie en ese momento podía imaginar que estaba a punto de escribirse una de las páginas más controvertidas en la historia moderna de la Iglesia Católica. Los asistentes esperaban un mensaje de paz, una reflexión sobre los conflictos armados recientes y una plegaria por los migrantes que luchan por sobrevivir en las aguas del Mediterráneo. Sin embargo, algo inusual comenzó a percibirse en el ambiente, una sensación densa, casi eléctrica, que envolvía cada rincón de la plaza. Al asomarse al balcón central de la Basílica de San Pedro, León XIV se mostró visiblemente distinto. Su rostro, normalmente afable y sereno, reflejaba una mezcla de fatiga y determinación. Sus ojos evitaban el contacto directo con la multitud, que en silencio lo observaba con extrañeza. Algunos comentaban que apenas había saludado alzando la mano, rompiendo así con la tradición de sonreír y bendecir a los peregrinos antes de iniciar su discurso. Fue entonces cuando el Vaticano, de manera inesperada, canceló una reunión privada prevista entre el pontífice y varios cardenales de alto rango, quienes esperaban tratar asuntos delicados relacionados con las finanzas de la Santa Sede. Esa cancelación, minutos antes de la aparición de León XIV, comenzó a alimentar rumores entre los asistentes y periodistas acreditados, quienes no tardaron en enviar mensajes apresurados a sus redacciones. Lo que muchos no sabían es que esa misma mañana se había filtrado, en los pasillos del Vaticano, que el Papa había escrito de su puño y letra un documento al margen del Protocolo Vaticano, un texto que no había sido aprobado ni revisado por la Secretaría de Estado ni por la Congregación para la Doctrina de la Fe. Algunos miembros de la curia, alarmados por la posibilidad de una declaración inesperada, intentaron interceptar el contenido de aquella hoja, pero León XIV se había encerrado en su despacho durante más de 3 horas, en completo aislamiento. Solo su secretario personal y 2 asistentes de máxima confianza sabían lo que estaba por venir. A esa hora, en distintos puntos del mundo, obispos y sacerdotes se preparaban para escuchar lo que suponían sería una homilía sobre la caridad cristiana y la reconciliación entre los pueblos. Cuando León XIV tomó finalmente la palabra, el silencio fue absoluto. Ni siquiera el viento osó perturbar la calma expectante que reinaba en la plaza. El Papa comenzó agradeciendo a los fieles su presencia y saludando a los enfermos y desplazados por las guerras. Pero de inmediato dejó claro que las palabras que pronunciaría no contaban con el respaldo oficial de los órganos de gobierno de la Iglesia. Hoy no hablo como cabeza de Estado, ni como administrador de un poder temporal, declaró con voz grave, hoy hablo como hombre, como creyente, como alguien que ha dedicado su vida al Evangelio y que ya no puede seguir callando lo que durante siglos se ha ocultado tras los muros de esta ciudad. La atmósfera se tensó. Algunos diplomáticos presentes en los balcones laterales se miraron incómodos. Los cardenales apostados en la logia interior de la basílica susurraban entre sí, conscientes de que aquel inicio no era parte del guión aprobado. A miles de kilómetros, en oficinas episcopales y nunciaturas, los teléfonos empezaban a sonar con urgencia. Las cámaras de televisión, enfocadas en primer plano al pontífice, mostraban su rostro serio, las arrugas marcadas por el peso de lo que estaba a punto de revelar. La transmisión en directo no fue interrumpida. Nadie en el Vaticano se atrevió a ordenar cortar la señal. La maquinaria institucional de la Santa Sede, habituada a operar con precisión y discreción, se enfrentaba a algo que ningún protocolo había contemplado. Era evidente que León XIV había decidido, de forma unilateral, hacer pública una verdad que llevaba meses, posiblemente años, meditando en silencio.
Lo que pocos sabían en ese momento es que, días antes, se había negado a firmar una declaración conjunta del Colegio Cardenalicio que reafirmaba los postulados tradicionales de la Iglesia sobre temas sociales y morales. El Papa había omitido deliberadamente participar en debates internos sobre doctrinas ancestrales, evitando encuentros y reprogramando audiencias bajo excusas de salud que, según allegados, jamás fueron reales. Se había encerrado en sí mismo, consultando textos antiguos y manuscritos prohibidos, y sosteniendo discretas conversaciones con teólogos disidentes y comunidades marginadas. Si te está gustando el vídeo, suscríbete al canal. León XIV se retirara del balcón de San Pedro. Un silencio extraño, casi sobrenatural, se apoderó de la plaza. Los fieles no sabían si aplaudir, llorar, rezar o marcharse. Los murmullos se convertían en ecos de preguntas sin respuesta. Los medios internacionales, todavía conectados en directo, improvisaban análisis mientras expertos en derecho canónico y periodistas vaticanistas intentaban descifrar la magnitud de lo ocurrido. Lo que había comenzado como una bendición dominical se había convertido en un terremoto espiritual, un cisma anunciado a plena luz del día, ante los ojos del planeta entero. La primera reacción oficial no tardó en llegar, y fue tan abrupta como desconcertante. La oficina de prensa de la Santa Sede difundió un breve y ambiguo comunicado, en el que aclaraba que las palabras pronunciadas por su santidad esta mañana corresponden a una reflexión personal y no constituyen modificaciones oficiales en la doctrina de la Iglesia. Sin embargo, esa nota no hizo más que avivar la incertidumbre. Si la máxima autoridad espiritual de la Iglesia hablaba como hombre y no como papa, ¿qué autoridad podía quedar intacta? ¿Cómo separar el pastor de la institución, cuando ambos se resumían en una misma figura? En cuestión de horas, las redes sociales estallaron. El nombre de León XIV se convirtió en tendencia mundial, y millones de personas debatían acaloradamente sobre el significado y las consecuencias de su intervención. En Roma, el Colegio Cardenalicio se reunió de urgencia a puerta cerrada. Varios de sus miembros, furiosos, calificaron la declaración del Papa como un acto irresponsable y potencialmente herético. Algunos de los sectores más conservadores exigieron la inmediata publicación de un documento aclaratorio que reafirmara la posición histórica de la Iglesia. Hubo incluso quienes, en voz baja, plantearon la posibilidad de declarar a León XIV incapacitado para ejercer su ministerio petrino, apelando a antiguos cánones sobre protección de la doctrina. Otros, sin embargo, reconocieron en privado que las palabras del pontífice, aunque peligrosas, expresaban inquietudes largamente silenciadas dentro de la institución. Al mismo tiempo, en América Latina, buena parte de las diócesis mostraron una actitud de prudencia. Algunos obispos evitaron referirse públicamente al discurso, mientras que en parroquias de sectores populares se organizaron vigilias espontáneas en apoyo al Papa, consideradas por muchos como un acto de valentía frente a siglos de imposiciones doctrinales. En Europa, los teólogos progresistas celebraron la declaración, mientras que las comunidades más tradicionalistas convocaron cadenas de oración por lo que consideraban la purificación de la Iglesia y la conversión del vicario de Cristo. En países de mayoría musulmana y judía, los líderes religiosos se pronunciaron con reservas, aunque algunos reconocieron que, por primera vez en siglos, un papa se atrevía a reconocer públicamente que el aparato eclesiástico había manipulado ciertos principios para su beneficio. En Estados Unidos, sectores evangélicos aprovecharon la controversia para cuestionar la autoridad moral de Roma y reafirmar sus propios postulados, mientras que en África, donde la Iglesia Católica conserva aún un perfil ultraconservador, varios prelados advirtieron que no aceptarían ninguna desviación doctrinal proveniente del Vaticano. Pero quizás la reacción más insólita se produjo en los conventos y monasterios de clausura, tradicionalmente ajenos a las tensiones externas. En varias abadías, monjas y monjes decidieron romper el silencio al que estaban sometidos para expresar, a través de cartas y mensajes filtrados a medios locales, su apoyo a las palabras del pontífice. Algunas misivas hablaban de una luz inesperada en medio de siglos de sombras, mientras que otras advertían que, si la jerarquía eclesiástica intentaba acallar al Papa, se desataría un movimiento de desobediencia religiosa sin precedentes. Mientras tanto, León XIV se mantuvo recluido en sus aposentos, acompañado solo de su secretario personal y un pequeño círculo de colaboradores de confianza. Se negó a conceder entrevistas, audiencias o emitir comunicados oficiales. Los rumores sobre su estado de salud, su seguridad y sus intenciones futuras inundaron la prensa. Algunos sostenían que había recibido amenazas veladas desde sectores de la curia.
Otros afirmaban que un grupo de cardenales había intentado persuadirlo para retractarse o, al menos, matizar sus declaraciones. Sin embargo, ninguna fuente oficial confirmaba ni desmentía tales versiones. Los días siguientes al discurso fueron de caos institucional. Varias conferencias episcopales nacionales enviaron cartas al Vaticano exigiendo explicaciones. Algunas diócesis suspendieron actividades litúrgicas públicas en señal de protesta. Y en al menos 3 países, grupos católicos tradicionalistas convocaron manifestaciones masivas para defender la verdadera fe. En paralelo, movimientos sociales, organizaciones de derechos humanos y colectivos históricamente marginados organizaron marchas de apoyo a León XIV, calificándolo como el Papa de los excluidos. La tensión llegó a tal punto que las autoridades italianas reforzaron la seguridad en torno a la ciudad del Vaticano ante el riesgo de incidentes. Nunca antes en la historia moderna una declaración papal había provocado una fractura tan instantánea y transversal. León XIV no solo había cuestionado dogmas teológicos, sino que había puesto en evidencia los intereses políticos, económicos y sociales que durante siglos se habían sostenido tras el altar. Era evidente que, a partir de ese momento, nada volvería a ser igual. Y mientras el mundo intentaba asimilar lo ocurrido, una pregunta recorría templos, palacios y hogares. ¿Qué haría León XIV después de haber encendido el fuego? Mientras el mundo exterior se debatía entre la incredulidad, el fervor y la indignación, dentro de los muros impenetrables del Vaticano se gestaba un escenario aún más sombrío. La cúpula conservadora, liderada por varios cardenales de peso, veía con creciente alarma el impacto que las palabras de León XIV habían generado a nivel global. En reuniones secretas, celebradas en estancias históricas donde siglos atrás se habían decidido guerras, herejías y cónclaves, se tejía un plan que, para muchos, rozaba los límites de la traición. Pero para ellos, se trataba de preservar la pureza de la fe, proteger la institución y evitar el derrumbe de una estructura milenaria construida sobre dogmas inamovibles. La noche posterior al discurso, 12 cardenales se reunieron en la Sala de los Papas, una cámara que había permanecido cerrada durante años y donde se guardaban documentos y reliquias de los pontífices más controvertidos de la historia. Allí, en una mesa larga de roble desgastado, se plantearon escenarios que iban desde una presión diplomática para forzar al pontífice a una abdicación voluntaria, hasta la invocación de antiguos cánones de incapacitación pontificia. Algunos, los más radicales, incluso deslizaron la idea de apelar a medios más expeditivos, evocando sin pronunciarlo abiertamente los oscuros episodios medievales donde papas incómodos habían desaparecido misteriosamente. Las campanas de San Pedro, que solían anunciar las horas con solemne regularidad, permanecieron en silencio. Las ventanas de los aposentos papales seguían cerradas, y la guardia suiza, de costumbre ceremoniosa y rígida, mostraba rostros tensos y miradas nerviosas. La plaza de San Pedro, colmada de fieles durante semanas, lucía ahora cercada por un discreto pero visible operativo de seguridad. Era evidente que algo decisivo estaba a punto de ocurrir. A las 10 en punto de la mañana, se convocó una asamblea extraordinaria en la Capilla Sistina, no para un cónclave, sino para una sesión inédita en la historia moderna de la Iglesia. Los cardenales, divididos entre leales, opositores y neutrales forzados, se reunieron bajo los frescos de Miguel Ángel que habían sido testigos de siglos de secretos, conspiraciones y decisiones trascendentales. En esa sala cargada de símbolos, se iba a debatir el futuro inmediato de León XIV, con él, de toda la Iglesia Católica. El cardenal Orsini, portavoz de los sectores conservadores, tomó la palabra y, con voz grave, presentó una moción formal para declarar a León XIV incapacitado para ejercer el ministerio petrino, argumentando que sus declaraciones habían causado confusión doctrinal, escándalo público y un quebranto irreversible en la unidad eclesial. Citó cánones olvidados y precedentes medievales, intentando revestir de legitimidad jurídica una operación política disfrazada de celo pastoral. Algunos cardenales, visiblemente incómodos, evitaban cruzar miradas, conscientes de que estaban participando de una maniobra que desbordaba cualquier límite moral. Cuando llegó el turno de los defensores de León XIV, el cardenal Costantini, un anciano prelado conocido por su integridad y humildad, se levantó lentamente, con una voz quebrada pero firme, recordó a sus hermanos cardenales que un pastor no es elegido para custodiar los muros de una fortaleza, sino para abrazar a las ovejas extraviadas. Denunció que los ataques contra el Papa eran impulsados más por miedo a perder privilegios que por auténtico celo doctrinal. Pero era evidente que sus palabras caían en un ambiente ya decidido. Mientras tanto,
en los jardines vaticanos, lejos de las intrigas, León XIV celebraba una misa privada junto a un reducido grupo de sacerdotes y religiosas que se mantenían fieles a su visión. En aquella ceremonia, según testigos posteriores, el Papa pronunció una homilía que sería recordada durante generaciones. Habló del peso de las instituciones humanas, del miedo disfrazado de tradición, y de cómo la verdadera fe solo puede encontrarse en el rostro del necesitado, el marginado y el pecador. Al terminar, rompió el protocolo y pidió perdón públicamente por los siglos de silencios, abusos y manipulaciones cometidos en nombre de Dios. En paralelo, fuera de las murallas vaticanas, las multitudes comenzaban a concentrarse. Miles de personas, convocadas por redes sociales y por organizaciones religiosas progresistas, acudieron desde distintos puntos de Italia y Europa para manifestar su respaldo al pontífice. La plaza de San Pedro se llenó una vez más, esta vez no para escuchar una bendición, sino para exigir que su pastor no fuera apartado. Las pancartas decían con León XIV hasta el final, la fe no se censura y el Evangelio antes que el poder. La tensión llegó a su punto máximo al caer la tarde, cuando desde la Capilla Sixtina se filtró que la moción para declarar incapacitado al Papa había sido aprobada por una mayoría ajustada pero suficiente. Se anunció que en las próximas horas, León XIV sería invitado a abdicar voluntariamente, y de no hacerlo, sería confinado en reclusión dentro del Vaticano. Sin embargo, lo que ocurrió a continuación nadie lo había previsto. A las 7 de la noche, León XIV apareció sorpresivamente en el balcón central de la Basílica de San Pedro. Vestía de blanco, sin ornamentos, sin mitra ni báculo. Solo el anillo del pescador resplandecía en su mano izquierda. La multitud enmudeció. Los cardenales, aún reunidos, quedaron paralizados. El Papa, con voz serena, pronunció un breve pero estremecedor mensaje. El reino de Dios no se defiende con decretos, ni se encierra tras muros. El Evangelio no pertenece a los príncipes de este mundo. Si debo partir, lo haré con la conciencia limpia. Pero sepan que la verdad no necesita tronos ni coronas. Acto seguido, y ante el asombro de todos, León XIV se quitó el anillo papal, lo dejó sobre el atril de mármol, sin escoltas ni ceremonia, descendió por la escalinata principal y se perdió entre la multitud. Los fieles, entre lágrimas, intentaron tocarlo, abrazarlo, retenerlo, pero el Papa caminó como un hombre libre, sin mirar atrás. Se dice que aquella noche abandonó el Vaticano por una puerta secundaria, con destino desconocido. Al día siguiente, el Vaticano amaneció sin Papa. Los medios del mundo hablaban de la renuncia más insólita de la historia, mientras las autoridades eclesiásticas intentaban reconstruir su autoridad en medio de una crisis sin precedentes. Los documentos oficiales intentaron explicar lo ocurrido como un retiro espiritual indefinido, pero nadie creyó esa versión. Desde entonces, León XIV nunca fue visto públicamente. Algunos aseguran que se refugió en una pequeña comunidad de campesinos del sur de Italia. Otros sostienen que vive anónimamente en Jerusalén, como un simple peregrino. Lo cierto es que su legado persiste. Los sectores más rígidos de la Iglesia intentaron borrar su memoria, pero millones de creyentes lo recuerdan como el Papa que habló cuando nadie se atrevía, el hombre que enfrentó al coloso desde sus entrañas y eligió caminar entre los olvidados antes que reinar sobre los poderosos. Así terminó la era de León XIV, no con una bula, ni con una excomunión, sino con una lección imborrable, que el Evangelio pertenece al pueblo, y ningún imperio religioso podrá jamás encerrarlo. Las campanas de San Pedro volvieron a sonar días después, lo hicieron no para anunciar la elección de un nuevo papa ni para proclamar un dogma, sino para recordarle al mundo entero que la verdad, por más que se intente ocultar, siempre encuentra una grieta por donde escapar. La huella de León XIV quedó impresa como una cicatriz indeleble en la historia de la Iglesia, no solo por la gravedad de sus palabras, sino por el efecto devastador que generaron en una estructura que, durante siglos, se había mantenido prácticamente inamovible. Porque lo que León XIV pronunció aquel día no fue solo una declaración teológica, fue un acto de guerra contra la comodidad doctrinal, una afrenta al poder silencioso de los pasillos vaticanos y una sacudida brutal al miedo ancestral que por siglos había atado conciencias, dictado culpas y administrado perdones. Al poner en duda conceptos que para muchos eran incuestionables, no destruyó la fe, como afirmaron sus detractores, sino que devolvió a millones la posibilidad de replantearla, de cuestionarla y, en algunos casos, de reconstruirla sobre cimientos menos contaminados por la manipulación y el miedo. Si te está gustando el vídeo, suscríbete al canal y no olvides darle al like para activar la campanita. Gracias.